las encefalitis. Si arrancamos con las bacterianas, ustedes entienden lo que están viendo, ¿no? Sí. Bien. Vamos con un caso ridículo, porque los pacientes no estudian tanto antes de venir al hospital, y esto es un paciente más que ideal. Si uno lo ve con esto, el diagnóstico lo hace una secretaria. O sea, como muy, muy fácil. Es un hombre de 30 años que ingresa al hospital en coma, y nos cuentan que había estado bien hasta un par de días antes, donde había empezado con malestar general, alguna febrícula, tos, una leve odinofagia. 16 horas antes de la llegada, o sea, un comienzo muy abrupto, comienza en forma súbita con escalofríos y fiebre alta, 39,5. El paciente empieza a dormirse, no tiene un deterioro franco del sensorio porque uno trata de despertarlo y responde, con rigidez de nuca, petequias conjuntivales, algunas otras lesiones hemorrágicas en tronco y extremidades, está hipotenso, ¿no? Porque tiene 160 para un hombre joven de 30 años sano. El resto del examen físico no tiene nada, y en el laboratorio tenemos una franca leucocitosis con una desviación a la izquierda. Y el paciente que había estado con esto, que se dormía, cuando llega en coma. Obviamente, un paciente que tiene este cuadro clínico, lo primero que tienen que hacer es pensar en meningitis. Y si a uno se le cruza por la cabeza que el paciente tiene una meningitis, lo que tiene que hacer, ¿qué es? Un procedimiento. ¿Qué procedimiento les parece que tendrían que hacer? Una punción lumbar. Creo que antes habría que descartar que no haya edema de papila, Vamos a ver eso. Ahora vamos a llegar a ver si verdaderamente tenemos que descartar el edema de papila o no. Pero sí se nos cruzó la punción lumbar, así que, perdón, la meningitis, por tanto tenemos que hacer la punción lumbar. Obviamente, la meningitis es la inflamación de las meninges. Ustedes toda la anatomía la tienen clara. Sabemos que tenemos las 3 capas de las meninges, los espacios que tenemos entre ellas, y obviamente nuestro amigo el líquido cefalorraquídeo, que es por donde se inflama y circula las bacterias. Si vamos a hablar algo de epidemiología, sabemos que las meningitis han cambiado muchísimo en los últimos años. Si ustedes estudiaban esto hace 30 años atrás, era un tema, hoy día es otro. Por empezar, vieron que uno en la noticia, en el diario, en la televisión o en algún lado dice, hay un brote de meningitis. Ahora, ¿cómo declaramos un brote? Y eso tiene que ver con la prevalencia de la enfermedad y con la incidencia de casos que hay por número de población de habitantes en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Normalmente, en las zonas desarrolladas, por ejemplo, las zonas desarrolladas de la Argentina, el número de meningitis es de 1,5 a 2 casos cada 100.000 personas por año. Por lo tanto, si nosotros tenemos una tasa en la ciudad de Buenos Aires de 5, estamos frente a un brote. Ahora, si tenemos esto en el medio de la provincia de Formosa, por ejemplo, 5 casos, no estamos frente a un brote, porque dadas las condiciones socioeconómicas de la provincia, el número de casos esperables en esa región por año por 100.000 habitantes puede ser de 15, puede ser de 20. Entonces, la declaración de brote, ojo, no tiene que ver con el número, tiene que ver con un número en un número de población en un lugar determinado. Eso es muy, muy importante. Por otro lado, las meningitis que estudiamos hace un montón de años atrás, si ustedes agarran un libro viejo de infectología, que es el libro de Chulamián, traten de no agarrarlo porque ya era una reliquia cuando yo estudié, imagínense ahora, yo soy un señor grande. Hubo vacunas que cambiaron la historia clínica de esta enfermedad. La vacuna anti-hemófilos influenza B es una vacuna que ya está incorporada en el calendario hace muchísimo tiempo y ha hecho que no hay casos prácticamente por hemófilos influenza de enfermedad invasora. ¿Alguien sabe? ¿Pediatría ustedes ya hicieron y fármacos sí, no? Fármacos sí, pediatría no. Perfecto, bárbaro, eso me da una pauta. Genial. Entonces, ¿alguien sabe o leyó o sintió alguna vez, esto no tiene por qué saberlo, pero ¿dónde está incluida la vacuna anti-hemófilos? En los niños, digo. Está dentro del calendario nacional y es parte de la vacuna, de acuerdo a la que usemos, cuádruple, quíntuple o sextuple. ¿Ok? Entonces, los niños están vacunados obligatoriamente y gratuitamente. De esa forma, la enfermedad se ha ido desplazando. Y entonces, hoy día es un case report que aparezca un paciente con hemófilos con una meningitis por hemófilos influenza B, un adulto. Por otro lado, las vacunas de meningococo y de neumococo se han incorporado. Hay un concepto muy interesante que es, a ver, ustedes saben que hay 2 tipos de vacunas,
hay un montón de más de esto, pero dentro de las vacunas contra los gérmenes capsulados, tenemos el neumo, tenemos el meningo y tenemos el hemófilus, esas son las bacterias capsuladas. Para neumo y meningo tenemos vacunas conjugadas y tenemos por otro lado vacunas polisacáridas. Las vacunas conjugadas, a diferencia de las polisacáridas, tienen una ventaja muy importante, que es que eliminan la aportación nasal. Por lo tanto, tienen un efecto de rebaño muy importante. ¿Por qué? Porque no solo protegen a la persona que recibe la vacuna, sino que esa persona no porta más y no puede diseminar la enfermedad. Ustedes saben, hay niños que portan el meningo y portan el neumo, no se enferman y diseminan la enfermedad. El tema es que ahora con estas vacunas, y estas vacunas se utilizan en los chicos, se elimina esto con la diseminación también desaparece. Y por otro lado, en los pacientes adultos mayores de 65 años, también se los vacuna con neumococo, con lo cual la vacuna también hace este efecto en los pacientes grandes. Un concepto que viene interesante para cuando vean vacunas, lo van a ver con Jorge Martínez. ¿Por qué tenemos vacunas conjugadas y por qué tenemos vacunas polisacáridas? ¿Alguien sabe esto? Sí, porque no, los linfocitos B del marginal del vaso, los linfos no son maduros hasta los 2 años. Excelente. Por lo tanto, ¿qué vacuna es inmunogénica en los niños chiquitos menos de 2 años y cuál no es inmunogénica? La conjugada es inmunogénica y la no Excelente, conjugada. eso es. Vacuna conjugada es inmunogénica en menores de 2 años, por eso se inventó. Y la polisacáridas no es reconocida como algo extraño, por lo cual el organismo no reacciona produciendo una respuesta inmunológica adecuada. Perfecto, muy bien. Acuérdense entonces que tenemos las dos vacunas. Las vacunas que hoy día usamos en los chicos siempre son inicialmente las conjugadas. Después, si el niño tiene factores de riesgo y cumple más de 2 años, ahí se completa el esquema con una vacuna polisacárida. En los adultos mayores de 65 años, lo que hacemos es darle primero una vacuna conjugada, siguiendo al año con una vacuna polisacárida. Y a los 5 años de eso, se le da una nueva polisacárida y se termina el esquema de vacunación. Ojo con el concepto que alguna gente transmite, que la vacuna polisacárida sea cada 5 años. Y eso está mal, porque si uno le sigue dando vacunas polisacáridas al paciente, lo único que hace es dar una respuesta paradojal de vacuna, y es que cada vacuna que le dan extra hace una respuesta menor de anticuerpos, o sea, lo van destruyendo la respuesta inmunológica. Así que las vacunas hay que darlas en tiempo y forma y como corresponde. ¿Ok? Doctor, sí. Entonces era a los mayores de 65, una conjugada, sí. Al año una polisacárida y a los 5 años una polisacárida. Exacto, o sea, a los 65 Prevenar 13, a los 66 Neumovax, a los 71 una Neumovax Max y se terminó la vacunación. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Por otro lado, otro problema que nos ha surgido es que, vieron que usamos muchos antibióticos. Latinoamérica es un lugar difícil para los antibióticos porque usamos mucho antibiótico y las tasas de resistencia o de bacterias multiresistentes que surgen en el continente son muy importantes. Una de ellas es el Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, ahora vamos a ver que en el tratamiento empírico usamos alguna cosa y en el tratamiento dirigido usamos otra. Pero la tasa de resistencia a neumococo va creciendo. Y por otro lado, como las condiciones de sanidad y demás han mejorado, los pacientes viven más tiempo, por lo tanto tenemos más meningitis en pacientes añosos. Ahora bien, ¿todo el mundo puede tener una meningitis? Y sí, como poder puede. Ahora, hay algunas cosas que favorecen que uno las tenga. Una es la colonización. Entonces, si el paciente está colonizado, es obvio que va a tener el primer paso. La colonización, ¿dónde se da? ¿Dónde ingresan estas bacterias? Se quedan ahí y empiezan a reproducirse. ¿La orofaringe? Exactamente, la orofaringe. De ahí invaden el torrente sanguíneo, de ahí pueden llegar, atravesando la barrera hematocefálica, al cerebro. A las meninges realmente. No al cerebro. Si llega al cerebro va a ser un absceso cerebral, que esa es otra clase. Algunos predisponentes es que tengamos lo que se llama un foco secundario, o sea, un foco secundario o un foco primario en este caso, de la bacteriemia que desemboca después en la meningitis o en la contigüidad. Hay focos como una otitis, una sinusitis, que a partir de ahí, estas bacterias, que son las mismas que dijimos, ¿no? Un neumo, un hemófilus, de ahí pueden llegar hasta las meninges o una neumonía por
un impacto bacteriano, un impacto de bacteriemia. Por otro lado, si nosotros tenemos una fractura de cráneo o tenemos un traumatismo, se nos abre un camino desde el exterior hasta las meninges. ¿Y eso cómo es? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo hacen para llegar las bacterias desde afuera hasta adentro después de un traumatismo? ¿Qué es lo que nos aparece? ¿Qué se les ocurre que puede haber? ¿Qué se rompió y cómo hicimos para abrir el camino de afuera hacia adentro? Se rompió la barrera hematoencefálica. Por eso La barrera se rompe, pero hay algo más que se rompe más importante, que es... Los senos. ¿Qué cosa? Los senos. Exacto, lo que van a tener es la famosa fractura de base de cráneo, ¿ok? Entonces, lo que van a tener es una fístula del líquido cefalorraquídeo, y a partir de ese agujerito, por donde sale el céfalo, pueden entrar las bacterias. ¿Cómo se dan cuenta que un paciente tiene una fístula del líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde van a poder verlo? ¿Cómo se va a manifestar? Sería como un derrame en los ventrículos. Bien, a ver, no, en el ventrículo no, porque en el ventrículo lo que voy a ver es dilatación ventricular, y ahí no voy a ver la fístula. La fístula es hacia el exterior. Como ¿Por dónde les parece que pueden ver que gotea cefalorraquídeo? El oído. Perfecto, por el oído es un lugar, eso se llama otorraquia. Y, La nariz. y por la nariz es una rinorraquia. Entonces lo que van a ver es la salida de líquido. El paciente les va a decir, cambio de posición y me empieza a gotear la nariz. ¿Pero vos estás resfriado? No. ¿Ok? Y ahí se pueden dar cuenta que tiene, tiene una fístula. La fístula esta, lo que va a ser importante es, si la detectamos, si el paciente venía de la comunidad, va a tener unas bacterias determinadas, y si la fístula la detectamos acá dentro del hospital y el paciente ya lleva unos días, vamos a tener otras bacterias determinadas. Por otro lado, otro foco que puede dar impacto en el sistema nervioso central son las endocarditis. La endocarditis obviamente es una bacteriemia, de hecho tuvieron la clase ayer con Patricia, y puede impactar en el sistema nervioso central como complicaciones. Y por otro lado, tenemos dos condiciones que favorecen a que los pacientes tengan infecciones de este tipo. Una es la esplenia. ¿Todo el mundo sabe lo que es la esplenia? Sí, la... Cuando no tiene vaso. Exactamente, es la falta de vaso, que puede ser funcional, el paciente tiene una PTI, por ejemplo, o tiene una falta de vaso verdadera, porque tuvo una extirpación del vaso, una exéresis, porque tuvo un traumatismo y tuvo una ruptura de vaso y hubo que extraerlo. ¿Ok? Uno cuando no tiene el vaso, y eso alguien lo había empezado a decir al principio, lo que no tenemos es un órgano que lo que hace es opsonificar los anticuerpos, y de esa forma estos pacientes van a tener clara predisposición a tener infecciones por bacterias capsuladas. Y nombramos neumo, meningo y hemófilus. Hay algún detalle, hay algunos bacilos gram negativos que pueden tener cápsula, esos son menos frecuentes que estas tres, ¿no? Claro, que son la Klebsiella pneumoniae y la Escherichia coli. Y hay una pregunta, que esta pregunta es para el 10-10 rotundo, es si ustedes tienen una infección de piel y partes blandas por en un paciente esplenectomizado por mordedura de perro, van a tener una bacteria muy rara, la estoy escribiendo, que es la Caprocitofaga canimorsus. Ahí se las dejé en el chat, ¿ok? Así la pueden ver bien cómo se escribe, ¿ok? Esa bacteria aparece en las infecciones de piel y partes blandas de los pacientes esplenectomizados por mordedura de perro. Porque la mordedura de perro habitualmente, o de gato, tiene otras bacterias, tiene otro bacilo gram negativo específico. ¿Alguien sabe cuál es? Es la Pasteurella multocida, esa es la bacteria que aparece en la mordedura de los perros. Así que las infecciones de partes blandas, en esos huéspedes, las tratamos específicamente. Se trata fácil porque con amoxicilina clavulánico están perfectos, no necesitan darle meropenem. Por último, lo que ven ahí en esa diapositiva es que los pacientes que tienen corticoides tienen más meningitis. Y hablamos recién de los asplénicos, que también tenían más meningitis, pero las inmunidades de los dos que afectan son distintas. ¿Quién afecta qué cosa? Digo, ¿qué tipo de inmunidad están afectadas los pacientes que reciben corticoides, por ejemplo?
¿No humoral? Al revés, la celular. Los corticoides condicionan un deterioro de inmunidad celular. Por lo tanto, van a tener infecciones, por ejemplo, como tuberculosis, por brucela, o como en el caso de los pacientes que reciben corticoides, fundamentalmente por algunos hongos. ¿Cuál es el hongo principal que puede producir infección en los pacientes inmunocomprometidos de las meninges? No del pulmón. El pulmón es otro tema. Digamos las meninges. ¿Cuál? Criptococo. Exactamente, el criptococo. La criptococosis es la infección fúngica típica de los pacientes inmunocomprometidos. Muy bien. Después, si avanzamos en cuanto a la patogenia, ya vimos. Las bacterias van a llegar por vía hematógena, vía directa, ¿sí? ¿Podría repetir esto de la fístula? Perfecto, la ¿Fractura de fístula base de es cráneo? un trauma, tengo un agujero que va desde las meninges hacia el exterior, y eso sale por algún lado. Y los lados por donde puede salir son cualquiera de los dos oídos, cualquiera de las dos narinas. ¿Ok? Y si vos tenés un paciente, ahora vamos a ver cuál es la etiología de las meningitis. Si esa persona viene con una fístula desde la calle, va a tener unas bacterias determinadas. Si el paciente tuvo el trauma, nadie detectó la fístula, y el paciente está internado, más de 4 días, las bacterias que va a tener dentro del sistema nervioso central van a ser otras. Ahora vamos a meternos con la etiología. ¿Ok? Entonces, a forma de resumen, 3 vías de llegada: vía hematógena, vía directa, vía por continuidad. Lo charlamos y vamos bien. Si alguien quiere avanzar un poco más en la patogenia, tiene esa diapositiva, esos, como les decía antes, título informativo, nadie les va a preguntar semejante cantidad de detalle. ¿Ok? Bien, ahora, ustedes ya hicieron clínica, así que saben muy bien qué van a esperar encontrar en el examen físico de un paciente en el cual sospechan, como les trajeron hace un rato, ese chico joven de 30 años en coma. Ustedes lo van a revisar. ¿Qué le van a revisar? ¿Qué creen que van a encontrar en el examen físico como signos y síntomas? La rigidez de la nuca puede ser. Perfecto. Rigidez de nuca tenemos por un lado. ¿Qué otra cosa? Fotosensibilidad. Fotofobia, dijo alguien. Muy bien. ¿Puede presentar náuseas tal vez? Náuseas. A ver, ¿las náuseas están presentes en estos pacientes? Puede ¿O ser. qué tenemos? Como que Tenemos Los vómitos mejor. vómitos a chorro. Y los vómitos son vómitos a chorro, exactamente, no son vómitos nauseosos. Así que las náuseas acá pueden estar, pero la verdad, lo más probable es que no tengamos ninguna náusea. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Cefalea. Cefalea, muy bien, exacto. ¿Qué más? La fiebre. Fiebre, fundamental, no la dijimos hasta acá. La fiebre es un síntoma capital. ¿Y qué otra cosa tenemos que no dijimos todavía? Y que el paciente está en coma. ¿Qué tiene? Deterioro del sensorio, perfecto. Si ustedes lo revisan, me dijeron rigidez de nuca. ¿Van a revisar algo más? Me dijeron fotofobia. Edema de papila. El edema de papila, muy bien, lo vamos a ver en el fondo de ojo, perfecto. Y en el examen físico, aparte de ver si tiene rigidez de nuca, ¿no le miran nada más? ¿No hay algo específico que tenemos que hacer para revisar a un paciente? Kernik y Brudzinski. ¿Alguien se acordó ahí? ¿Alguien dijo? Kernik y Brudzinski. Perfecto. Y esos son los signos meningios. Tenemos 2 maniobras de Kernik, 2 de Brudzinski. Así que ahora llegamos a eso. Muy bien. Dijeron todo, así que ya pueden ir a ver, los podemos mudar a la guardia. Ustedes ven, hay una tríada clásica, que es la de fiebre, rigidez de nuca y alteración del sensorio. La sensibilidad de esas 3 es del 44%. O sea que pensando solamente en eso, nos comemos la mitad de las meningitis. Así que necesitamos un cuarto componente para que entre todos nos levanten la sensibilidad. Y eso es el incorporar la cefalea. Si incorporamos los 4 signos, fiebre, cefalea, rigidez de nuca y deterioro del sensorio, prácticamente no se nos escapa ninguna de las meningitis. ¿Ok? Así que ya no hablamos de tríada clásica, sino que buscamos pacientes que tengan esto. Deterioro del sensorio, nuestro paciente lo tenía. Cefalea, nos dijeron que sí, fiebre también. Lo revisamos y seguramente le vamos a encontrar la rigidez de nuca. Ahora, si nos vamos a los signos de abajo, ojo, porque la mitad de los pacientes, o 2/3 de los pacientes, pueden tener signos meningios, pero el resto no lo van a tener. Las famosas fotofobia aparecen en un 30% de los casos. Convulsiones, 30%. Ojo cuando veamos encefalitis, las convulsiones están presentes en el 50 al 60% de los casos. Son más frecuentes en esa otra patología.
Signo de foco, 10 al 20%. En cambio, los pacientes que tienen, por ejemplo, un absceso del cerebro, casi todos tienen signo de foco. Y el famoso edema de papila se ve en menos del 1% de los casos. Esta es más o menos una graduación de sensibilidad de los signos clínicos. En total tenemos 4 síndromes. Por un lado tenemos el síndrome febril, ojo con los neonatos, donde ahí los niños por un aumento de la superficie corporal van a perder mucho calor y van a estar hipotérmicos. En el otro extremo tenemos el síndrome encefalítico, que va desde una confusión hasta un coma, pasando por todos los estadios intermedios. Y tenemos 2 síndromes, una hipertensión endocraniana y una hipertensión endorraquídea. Todo esto repaso, esto lo vieron en clínica. En hipertensión endocraniana lo que van a tener son los signos centrales, como dijimos, cefalea, los vómitos, que son esos vómitos a chorros, sin náuseas. Voy a tener bradicardia por depresión del centro a nivel central, voy a tener hipertensión. Entonces tengo un paciente que está lento, pero hipertenso, la fotofobia, el edema de papila, y puedo tener cosas un poco más raras, como la parálisis de pares craneanos o la constipación. Con el síndrome de hipertensión endorraquídea, que es el aumento de la presión ejercida en el cefalorraquídeo, a nivel de la columna, lo que vamos a tener es la famosa posición en gatillo de fusil. Ustedes se acuerdan que el paciente se pone de costado, y lo que hace es flexionar los miembros inferiores sobre el abdomen. Y esto es para relajar el plexo solar. Tenemos alteraciones motoras, pueden aparecer hemiparesias, alteraciones sensitivas, puede haber hiperestesias, las famosas contracturas que deviene en la rigidez de nuca, el vientre en batea o convulsiones. Y se los dejo acá, esto no es relevante, no es la clase nuestra, ahí tienen los 4 signos, los 2 Kernig, los 2 Brusinskis, nadie les va a preguntar a esta altura, sino creo que tampoco es relevante para el día de mañana como médico, que sepan cuál es el 1, cuál es el 2, el tema es que se pueden hacer las maniobras de los 4, ustedes lo tienen que haber aprendido en clínica esto, y ahí ver cómo se hacen los signos. Y llegamos a un punto importante que alguien de ustedes había planteado al inicio, que es, tenemos que ver si tenemos edema de papila. Edema de papila lo podemos ver con un fondo de ojo, pero es casi irrelevante, es menos del 1% de los pacientes. Pero la pregunta que nos va a hacer alguien, porque nosotros estamos en la guardia, ustedes son el médico de guardia, pero tiene un residente al lado pegado que le dice, ¿le hacemos una tomo o no le hacemos una tomo antes de hacer la punción lumbar a este paciente? Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿está indicado hacer una tomografía antes de hacer una PL en un paciente con meningitis? La respuesta es sí, no o ni. Perfecto, entonces tu respuesta es sí. Y mi respuesta es, a todos los pacientes entonces le vamos a hacer una tomografía. Creo que sí hay. La respuesta es no, porque hay claramente casos en los cuales está totalmente descartada la probabilidad de que uno tenga que hacerlo. Está puesto en qué pacientes debo hacerlo. Es cierto lo que vos decís, que en un medio como por ejemplo este hospital, donde hacer una tomografía se hace más rápido que poner la vía al paciente, generalmente casi todos los pacientes, o la inmensa mayoría de los pacientes, tienen la tomografía antes. Lo que es importante es que ustedes puedan entender en quienes sí o sí no pueden hacer la PL si no tienen este recurso, y ese paciente lo tienen que derivar, tienen que hacer la tomografía antes de hacer la PL, con lo cual eventualmente tendrán que empezar el tratamiento antes de hacer esto, porque uno no puede perder el tiempo con una meningitis. Entonces, ¿alguien sabe a qué pacientes indiscutiblemente tenemos que hacerles una tomografía? A ver, ¿y cómo sé que el paciente, claro, cómo sé que el paciente tiene clínicamente un tumor cerebral? ¿Pacientes añosos? ¿Qué cosa? No. A ver, puede ser, o sea, ustedes, el paciente les llega con el interrogatorio o el examen físico, ustedes tienen que evaluar si le van a hacer la PL o no. Entonces, discutamos esas cosas. A ver, ¿qué se les ocurre que podría ser que al paciente tengamos que hacérsela?
Que tenga síntomas o signos de foco neurológico. Perfecto, totalmente de acuerdo. El paciente llega con un foco motor, ese paciente no lo puedo hacer la PL, tengo que hacer la tomografía. Perfecto, el paciente viene con una hemiparesia, por ejemplo. Perfecto, totalmente de acuerdo. ¿Qué otra posibilidad puede ser? El deterioro del sensorio. Perfecto, el paciente que entra con deterioro profundo del sensorio, el paciente que entra en coma, el nuestro, este de los 30 años, está en coma, a ese no le puedo punzar, tengo que hacer la tomografía antes. Muy bien. Pacientes añosos. Perfecto, 65 paciente años. mayor de 60 años, el paciente tengo que hacer una PL antes, una tomografía, perdón. Bien, de los antecedentes, ¿qué otra cosa podría ser que diga, yo acá no puedo predecir mucho la etiología, tengo que hacer la tomografía antes? ¿Un TEC con pérdida? Un TEC con pérdida. No, ahí tengo el traumatismo, ahí es otra historia, eso es otro paciente. Ahí no estoy evaluando una meningitis, estoy evaluando el TEC. El traumatismo encefalocraniano, no importa el origen, tengo que hacer una tomografía, así que eso es otra historia. Antecedentes del paciente. ¿Qué antecedentes les parece que tendrían que ser indiscutibles porque les cambia el huésped? ¿Hipertensos? ¿Él? ¿Hipertensos? No. ¿Inmunodeprimidos? Exactamente, los inmunodeprimidos. Los inmunodeprimidos se manifiestan siempre distintos que el paciente inmunocompetente. Entonces, cuando usted tiene un paciente inmunocomprometido, ya están pensando diferente. Ergo, a este le hacen la tomografía. El paciente, aparte de venir en coma, puede venir con convulsiones, la presencia de convulsiones, o el antecedente del paciente de haber tenido convulsiones, también es indicación de hacer tomografía. Y creo que no nos olvidamos de nada. Vamos a revisar. Presencia o antecedente de convulsiones, signo de foco, inmunocomprometido, el famoso edema de papila, por supuesto, el deterioro severo de la conciencia o mayor de 60 años. ¿Por qué? Porque como ustedes bien dijeron, algunos de ustedes, tenemos algunas complicaciones. Por ejemplo, un infarto cerebral, una hidrocefalia marcada, un absceso de cerebro o un edema difuso. No ven un surco acá en ningún lado. Para evitar que estos 4 pacientes se puedan enclavar, lo bien que hizo en hacer la tomografía. Ahora, un paciente joven que viene con dolor de cabeza, con algún deterioro del sensorio, sin antecedentes de nada, y no tengo mayor recurso, tampoco tengo que enloquecer, a ese le hago la PL sin problema. ¿Okay? Ahora bien, ustedes en clínica vieron síndrome meningio y una de las cosas que tenían que ver es cómo estudiaban, qué tenían los distintos estudios que pedían. Y tenemos, obviamente dijimos que al paciente tenemos que punzarlo y cuando lo puncemos vamos a estudiar el cefalorraquídeo. ¿Cómo estudian un cefalorraquídeo? ¿Qué cosas se evalúan? El color. Si es turbio o... Si yo los tengo que dividir en 2 grandes grupos, ¿qué 2 cosas hacemos? Uno manda un laboratorio y el otro manda otro laboratorio. ¿Cómo se llaman esos 2 laboratorios? ¿O qué estudio hago en uno y otro? Uno es microbiológico, puede ser. Uno es microbiológico, perfecto, y el otro Físico-químico. Físico-químico, exactamente. Muy bien. Vamos entonces, alguien empezó a hablar del color, entonces vamos a hablar del físico-químico. ¿Qué estudian el físico-químico? Uno, el color, muy bien. ¿Qué más? pH. El pH, justamente en el líquido que no se estudia el pH es en el cefalorraquídeo. El pH no me aporta ningún dato. Eso lo estudian para el líquido articular, para el líquido pleural, no para el cefalorraquídeo. Glucosa también, ¿no? La glucosa. La glucosa, perfecto. ¿Qué otra cosa? Proteínas. Las proteínas, muy bien. ¿Las células? Exactamente, el recuento de células. ¿Y qué más aparte del recuento de células? La proporción de polimorfonucleares y... Señor, la fórmula, exactamente. Recuento y fórmula, perfecto. ¿Algo más? ¿Estudian el céfalo? ¿Algún electrolito? Cloro. Exactamente, el cloro, muy bien. Y aparte de ver el color, ¿estudian algo más? Color y aspecto. Ahora vamos a ver qué es esto del color y aspecto. Y cuando ustedes punzan un paciente, ¿cómo lo punzan? ¿Acostado, parado, sentado? ¿Cómo se les ocurre? Acostado o sentado. No sé, digan ustedes, ¿acostado o sentado? Sentado. O de las dos maneras. Sentado, Puede ser de- agarrándose las rodillas para que salga Perfecto. mejor el líquido. Alguien dice que acostado
de costado, agarrándose las rodillas para sacar mejor el líquido. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque ahí hay una aclaración que hay que hacer. Alguien dijo sentado, ¿lo puedo hacer sentado? Como hacer puedo, pero ¿me va a dar un resultado verdadero? ¿No es como acostado de costado? Es acostado de costado, eso estamos todos de acuerdo. Pero yo quiero que les quede claro de por qué no hay que hacerlo sentado. Cuando ustedes lo acuestan al paciente, una de las cosas que van a medir cuando punzan, La presión de... exactamente, brillante quien dijo eso, la presión del cefalorraquídeo. Cuando ustedes punzan, ponen la aguja, inmediatamente después de la aguja se pone una guía de suero, y esa guía de suero se eleva por encima del nivel horizontal del paciente. Y van a ver que sale el cefalorraquídeo, va a llenar esa guía de suero, y va a llegar a un punto en el cual no sigue ascendiendo. Y ahí miden en centímetros, desde el inicio de esa guía de suero, en el punto perpendicular hacia arriba, y tiene que ser menor de ¿cuánto para ser normal? Menor de 20 centímetros, por lo tanto son 20 centímetros de agua, ¿ok? Porque por encima de eso le está indicando que el paciente tiene hipertensión endorraquídea endocraneana, ¿ok? Pues está todo comunicado. ¿Se entiende? Entonces, ¿y por qué acostado? Porque, déjame terminar este concepto y ahora te dejo hablar. Porque de esa forma ustedes tienen al paciente en el mismo nivel y toda la columna está igual, la presión está uniforme en todos lados. Si ustedes al paciente lo sientan y hacen la punción, la presión del líquido que viene bajando de arriba hacia abajo va a ser mucho mayor a nivel lumbar que a nivel cervical. Por lo tanto, la presión no va a ser verdadera. ¿Ok? Entonces, por ese motivo no se hace sentado, se hace acostado. ¿Ok? Sí, yo interrumpí a alguien y que quería preguntar algo. No, perdón, es que pasó un camión y no escuché. Perfecto. Vuelvo a repetir y me ¿Dónde es decís que si se aclaramos. mide la presión? La presión se mide. Vos ponés, haces la PL, ves que viene el líquido gota a gota y ahí pones una guía de suero. Vas para arriba y se llena toda esa guía de suero con agua. Con cefalorraquídeo. Y va a tener la concavidad inferior de la muesca de ese líquido y ahí te marca qué presión tiene ese paciente porque vos lo medís en centímetros, que son centímetros de agua, no son milímetros de mercurio. ¿Ok? Y de esa forma vos sabés qué presión tiene el paciente. Y eso te puede dar muchos datos. Si el paciente tiene o no tiene presión. Así que por eso lo hacen acostado. ¿De acuerdo? Así que con eso son más o menos todos los datos que evaluamos del paciente. Y hay un dato que es importante, que ahora vamos a ver. Aparte de este físico-químico, ¿qué hacen? Lo mandan a microbiología. ¿Y en microbiología qué van a hacer? ¿Qué le piden al microbiólogo? Con casi todos los líquidos biológicos van a pedir lo mismo. Con casi todos, no con todos. Cultivo y examen directo, ¿no? Perfecto, un examen directo. ¿Y cómo hago el examen directo en microbiología? ¿Qué le hago en las bacterias? Le haces una tinción de Gram. Perfecto, tinción de Gram, exactamente. Van a hacer una tinción de Gram y obviamente un cultivo. Perfecto. ¿Con tinta china no se hace también? Muy bien, pero la tinta china no es para bacterias. La tinta china que va a mostrar. Nos va a mostrar, no sé el criptococo, nos va a servir para cualquier levadura. Para el cripto es una levadura, pero para todas las levaduras va a servir. Porque linda sorpresa van a ser si tienen, por ejemplo, un Paesaromices, o tienen una Rhodotorula, o tienen un histoplasma. Son todas levaduras, pero más raras en el céfalo. Linda sorpresa van a tener con eso, salen corriendo. Yo también corro, no se preocupen. Caso clínico, entonces. El caso clínico nuestro lo punzamos y tenemos estos resultados. 25 centímetros de agua, parece que estamos hipertensos. Describimos un líquido turbio. ¿Y cómo sé que el líquido es turbio? Porque el líquido, ¿cómo se lo describe habitualmente el cefalorraquídeo? Aspecto límpido, muy bien. O transparente o un mineral. Se describe como un mineral. Exactamente, el cristal de roca. El cristal de roca es un mineral, el cual yo lo veo a través y lo veo como si no hubiera nada. Con esto pasa lo mismo. Ustedes sacan el cefalorraquídeo y lo ponen en un tubo de ensayo. ¿Y cómo saben que se ve perfectamente bien de un lado al otro? Lo que ponen es un papel del otro lado escrito. Si ustedes pueden ver lo que está escrito del otro lado del tubo, perfectamente cristal de roca. ¿Ok? Tenemos 8000 células. ¿Alguien se acuerda cuáles son las células normales de un cefalorraquídeo?
¿Puede ser que sea hasta 250? No, eso es una catástrofe. Muchísimo menos. Creo que eran entre 10 y 100, una cosa así. Muchísimo menos todavía, es de 0 a 5 células. Las células normales de un cefalorraquídeo es de 0 a 5. Más de eso, líquido patológico. Ahora vamos a ver cómo van los líquidos bacterianos. Pero acuérdense, 0 a 5. Ojo, 100 es un desastre. Ni que hablar 8000 como tiene este pobre cristiano. Obviamente el predominio tendremos que ver. No hay un predominio normal. Yo de 0 a 5, ¿qué predominio puedo poner? Tengo 3 linfocitos, 2 monocitos, 4 neutrófilos. O sea, en ese número de células no hay ningún predominio. Y ahí tengo que ver si predominan los polimorfos, ideal hacia las etiologías bacterianas, si predominan los linfomonocitos, ideal las virales. Pero, ojo con los tiempos. Si ustedes tienen una linfomonocitosis inicial, puede ser que agarraron una meningitis bacteriana ahí muy precoz. Así que eso va a haber que repunzarlo. Ahora vamos a ver esto de la repunción. Por otro lado tenemos el aumento de las proteínas. Las proteínas, acuérdense que en el cefalorraquídeo siempre aumentan, no existe la hipoproteinorraquia. Si uno les pregunta, y esto grábenselo, ¿cómo están las proteínas? Donde ustedes piensan que tienen una inflamación, sea la etiología que sea, siempre aumentan. Aumentan con los virus, aumentan con las bacterias, aumentan con los hongos, aumentan con los parásitos, siempre aumentan las proteínas. En cambio la glucosa, ojo, la glucosa está disminuida ¿en quiénes? Y en las bacterias que se las consumen. Las micobacterias, la tuberculosis es raro que haga hipoglucorraquia, puede hacerla, pero ni los virus ni los hongos bajan la glucosa. Muy bien, así que eso vimos, y ahora vamos a repasar algo de los valores normales. Hablamos de presión de apertura, menos de 18, menos de 20. En general, cualquier paciente que tenemos con 15, 16, sabemos que estamos normal. Las células, en general, en las meningitis bacterianas, aumentan de 100 en adelante. Eso tiene una sensibilidad mayor al 90%. No significa que yo no pueda tener una meningitis bacteriana con 80 células ni con 60. Pero me va a mezclar más, me va a hacer más difícil hacer el diagnóstico. Obviamente, meningitis bacteriana, en el 80 al 95% voy a tener un predominio de polimorfonucleares. Voy a tener un aumento en las proteínas, de acuerdo a la unidad que utilice, 0,5 gramos litro, 50 miligramos decilitro. Y algo que es más importante en cuanto a la glucosa, nosotros hablamos de glucosa como detección de glucosa absoluta. Pero fíjense que la sensibilidad de eso es del 60%. En cambio, el cociente hecho entre la glucosa del cefalorraquídeo y la glucosa plasmática es menor al 40% de un valor versus el otro, tiene una sensibilidad mayor y una especificidad mucho más alta. ¿De acuerdo? Así que no solo tienen que saber el valor de glucosa en el céfalo, sino que tienen que hacer el cociente. Entonces, ¿qué estudio le tienen que pedir a ese paciente siempre? Que no se pueden olvidar. Hemograma. ¿Cómo? ¿Un hemograma? No, ¿y la glucosa dónde aparece en el hemograma? Una glucemia. Una glucemia. Me van a matar de un infarto. Una glucemia, ¿ok? El hemograma, por supuesto, que se lo hacen también porque no estoy jorobando. No es que no se lo hacen, pero la glucemia, acuérdense. Porque muchas veces nos pasa que la gente dice, no, pero el glucotest me dio tanto. El glucotest no tiene la precisión exacta de una glucemia. Entonces, hagamos una glucemia. Se puede hacer el glucotest, pero en lo posible, hagamos la glucemia. Esto que tienen abajo, la determinación de antígenos bacterianos, es una reliquia. Esto ya no se hace, son estudios que tienen un costo enorme, no da mucho dato y sirven algunas cosas. ¿Por qué? Porque fíjense lo que es la sensibilidad. Para hemófilos es bastante alta, pero para el resto es recontravariable. 60 al 100, 70 al 100, 20 al 90. La verdad, esto se hacía cuando yo era chiquito, hoy día no lo hacemos. Ahora, ustedes pueden predecir la etiología, y sí, uno puede predecir la etiología, porque puedo decir la edad, los factores predisponentes, o sea, este paciente está esplenectomizado, no está esplenectomizado, tiene una enfermedad de base, qué sé yo, tiene, por ejemplo, una diabetes, no sé, usa corticoides en altas dosis porque es un trasplantado renal, o esto, si verdaderamente el paciente es o no un inmunocompetente o un inmunocomprometido. Lo que vamos a ver ahora son específicamente las etiologías de acuerdo a los grupos etarios. ¿Esto por qué me es importante? Porque de acuerdo a esto, yo voy a organizar qué cosa, qué voy a hacer con este dato. Yo creo que el paciente tiene meningitis,
pero tengo que decidir qué. El tratamiento. El tratamiento empírico. Yo no voy a esperar a este paciente tener el cultivo. Este paciente, hago la PL y le pongo los antibióticos. Ahora, ¿qué antibiótico le pongo? ¿A todo el mundo le pongo lo mismo? No. Vamos a ver por qué no. Ahí se ve chiquito, pero ustedes la pueden ampliar la diapositiva, lo van a ver bien. Vamos a los más comunes. Tengo un paciente entre 2 y 50 años. Tiene las dos bacterias más comunes que aparecen dentro de las meninges, que es el Streptococcus pneumoniae, neumococo, y la Neisseria meningitidis, el meningococo. Si nosotros lo que hacemos es irnos al grupo etario siguiente, no hablen de ancianos, sino gente mayor de 50 años. Si no, algunos integrantes de la cátedra nos vamos a enojar. Los mayores de 50 años mantienen, obviamente, la etiología tanto del neumococo como del meningo, y aparte incorporan un grupo de microorganismos y un microorganismo, que son la Listeria monocitógenes y los bacilos gram negativos. En general tiene que ver con un foco primario del bacilo gram negativo, que en general suele ser un foco urinario. El paciente hace la bacteriemia, a partir de ahí impacta. Después de los 50 esto se puede ver. Ahora, cuanto más grande es el paciente, mayor probabilidad tenemos de los bacilos gram negativos. Es mucho más frecuente ver esto en alguien de 90 años que en alguien de 55. ¿Ok? Pero acuérdense entonces, 2 a 50, neumomeningo. Mayor de 50, agrego al neumomeningo Listeria y bacilo gram negativo. Si no, vamos al otro extremo de la vida, que son los neonatos, los menores de un mes. Ahí tenemos las dos bacterias que incorporamos, bacilos gram negativos como Escherichia coli y Listeria monocitógenes. ¿Ok? Y aparte, aparece el Streptococcus agalactiae o Streptococcus beta hemolítico, ¿de qué grupo? ¿Nos acordamos de micro? De los estreptos hemolíticos. El agalactiae, el B, exactamente, muy bien. Porque el A, ¿cuál es? Piógenes, me parece. Excelente, el Piógenes, muy bien. Entonces, acá tenemos coli, monocitógenes, ven que como para acordarse, extremos de la vida, digamos, son las bacterias que incorporan la gente más grande y en el menor de un mes. Y tengo aparte el Streptococcus agalactiae. ¿Por qué tengo Streptococcus agalactiae acá? ¿Dónde está el Streptococcus agalactiae? En un... Brillante, exactamente. Mamá estaba colonizada por Streptococcus agalactiae, yo tuve un parto vaginal y de esa forma el bebito se contagió, se colonizó con el Streptococcus agalactiae y durante su primer mes de vida puede hacer una meningitis muy grave por esta bacteria. ¿Cómo evitamos que esto pase? ¿Ustedes hicieron tocogineco ya? No. Bien. No. ¿Alguien sabe entonces de milagro por qué esto puede pasar? ¿O cómo puedo hacer para evitarlo? Usted ya tiene 2 puntos más para el examen próximo. Sí, exactamente, eso es. A las mujeres embarazadas se las testea en la semana 35, se hace un hisopado para ver si están colonizadas y se les da tratamiento. Se les da un tratamiento en el momento que hacen la ruptura de membranas y inician el trabajo de parto para evitar que el bebé se colonice, se le da un antibiótico determinado. Ahora vamos a charlar de eso. Y supongamos que la mujer les llega a ustedes en trabajo de parto y era una paciente que no hizo controles adecuados durante su embarazo. ¿Qué hacen? ¿La hisopan? ¿La tratan igual? ¿Qué les parece? ¿Cómo harían para evitarlo? Le dan el antibiótico igual. Si uno sabe que la paciente está colonizada, le dan antibiótico. Si no está colonizada, no le da nada. Pero si no sabe si está colonizado o no, no puede arriesgarse. Así que esa va con un antibiótico empírico seguro. ¿Ok? ¿Qué antibiótico ustedes utilizan? ¿Sí? Por esto sí lo vieron. ¿Qué antibiótico utilizan para cubrir este tipo de cocos? El Streptococcus agalactiae, los streptococos hemolíticos. ¿Cuáles son los antibióticos de elección? ¿Qué grupo de antibióticos pueden utilizar que los van a cubrir contra? ¿No le das amoxicilina, sulbactam? Bien, acá le vamos a dar endovenoso, le vamos a dar ampicilina. No necesito el sulbactam, no necesito el clavulánico.
Acá no necesito un inhibidor de beta-lactamasa. Los esteroides galactídeos son muy sensibles a penicilina, pero como penicilina tiene una infusión cada 4 horas y ampicilina la tiene cada 6, le doy una droga que tengo menos veces que utilizar la vía. Pero lo que le voy a dar son beta-lactámicos, penicilinas. Si quisiera y no tengo otra cosa más que penicilina G adelante, va a estar cubierto bien el paciente. ¿Okay? Pero no necesitan el inhibidor del beta-lactamasa para esto. Nos queda entonces una media bolsa de gatos, que son los niños mayores de 1 mes y los niños menores de 2 años. Y ahí se me superpone todo. Tengo bacterias que vienen de chiquito, Streptogalactiae y Escherichia coli. Las bacterias de los más grandes son los capsulados, Neumo, Meningo y Haemophilus. ¿Ok? Que son las mismas que yo tengo después de los 2 años. Pero me aparece el Haemophilus. ¿Y no habíamos dicho que el Haemophilus no era la bacteria más frecuente en esto y que prácticamente no había casos? Yo usé la palabra prácticamente. No dije no hay casos. ¿Ok? ¿Y por qué les parece que puede ser que todavía tenga Haemophilus? Esto ustedes no vieron pediatría, entonces la vacuna de Haemophilus, que esta vacuna que yo les nombraba antes, que es la cuádruple, la quíntuple, la sextuple, se da a los 2, a los 4, a los 6, a los 18 meses. Y ustedes ven que dentro de 1 mes a 23 tengo 2, 4, 6, o sea que el esquema de vacunación puede ser que no esté completo y por eso el paciente pueda tener una infección invasiva por Haemophilus. ¿Ok? Así que por eso es que todavía tengo algunos poquitos casos de esto, porque no llego a completar el esquema de vacunación. ¿De acuerdo? Bien. Si nos olvidamos de todo esto y nos vamos a los inmunocomprometidos, tenemos las bacterias comunes, neumo, meningo, listeria. Acá aparece el estáfilo, pero el estáfilo no es una bacteria frecuente para nada en los inmunocomprometidos. El estáfilo aparece en las que vamos a ver al final. Y así acá aparecen algunos bacilos negativos y fundamentalmente, lo que dijimos al principio, los hongos, fundamentalmente el criptococo. Acuérdense, en los neonatos muy polinvadidos o los inmunocomprometidos puede haber cándida también. Pero son niños muy chiquitos inmunocomprometidos. En los pacientes que charlamos al principio, que tenía fractura de base de cráneo, puedo tener esto que yo les decía, pacientes que vienen de afuera, pacientes de adentro. Los de afuera, la bacteria más común de todas va a ser el neumococo. Así que lo que voy a tener ahí es neumococo. Y si el paciente está dentro del hospital, se me mezcla la flora intrahospitalaria. Y ahí vamos a hablar en global. Paciente que tiene una neurocirugía, paciente que tiene un shunt, paciente que tiene una fístula y que no la detecté dentro del hospital, voy a tener bacterias multiresistentes. Y este concepto de bacteria multiresistente lo vamos a incorporar ahora y les va a servir para la neumonía asociada a respirador, para las infecciones intrahospitalarias, por catéteres, para cualquier infección de la terapia intensiva. Los pacientes, estos van a tener infecciones por bacterias muy resistentes. ¿Qué bacterias conocen ustedes que pueden entrar dentro de este grupo? Vamos a armarlo juntos. Ahí tienen algunas. El SAMR. Perfecto, el Staphylococcus S, meticilino resistente, perfecto. Después tienen, como ven ahí, pseudomonas y acinetobacter. Bacilo gram negativo. Bacilos gram negativos. Esos bacilos gram negativos tienen una característica. Bioquímicamente, en el laboratorio, ¿fermentan los azúcares o no fermentan los azúcares? Ustedes tienen bacilos gram negativos que fermentan y otros que no fermentan. ¿Cuáles fermentan, cuáles no fermentan? No. Justamente es así, vos las dividiste pero al revés. Las enterobacterias fermentan los azúcares. El Haemophilus fermenta. Lo que no fermenta es las pseudomonas, el acinetobacter, la estenotrophomonas, la burkholderia. ¿Ok? Entonces acuérdense, enterobacterias fermentadoras de azúcares, fermentan la fructosa, la manosa, la lactosa. Y estos, cuando hablamos de no fermentadores, estamos hablando de pseudomonas, de acinetobacter. Y ahí acuérdense que con qué antibióticos vamos a tratar, qué cosas vamos a necesitar. Para Pseudomonas aeruginosa, que es muy resistente, lo que necesitan es... ¿Qué antibióticos? ¿Qué antibióticos utilizan para la Pseudomonas? Ceftriaxona. No, jamás. Ceftriaxona no tiene ninguna cobertura sobre Perdón, ceftazidima. Ahí está, muy bien, ceftazidima, perfecto.
Muy bien. ¿Qué otro antibiótico puede servirles para Pseudomonas? Cefepime, ¿no usas Cefepime también? también, perfecto. Cefalofonía de cuarta. ¿Qué más? Piperacilina. ¿Qué cosa? Piperacilina y La tazobactam. piperacilina tazobactam, muy bien. Pipertazo, la piperacilina tazobactam, excelente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos faltan? Los carbapenemos, Los ¿no? carbapenemes, muy bien. ¿Qué carbapenemes cubren Pseudomonas? Imipenem, Imipenem cubre. meropenem, Meropenem cubre, muy bien. ¿Erta cubre? No cubre. ¿Doripenem cubre? Sí, cubre. Sí cubre, perfecto, muy bien. El único que no cubre es el ertapenem, excelente. Después tenemos por otro lado bacterias que son muy resistentes. A todo esto que ustedes nombraron pueden ser resistentes, la Pseudomonas. ¿Y qué antibiótico me queda para tratarla? Glucopéptidos. Los glucopéptidos, no. Los glucopéptidos es la vancomicina y la tecoplanina, eso no tiene cobertura sobre bacilos negativos. Los glucósidos. ¿Qué cosa? Los aminoglucósidos podrían ser, pero acuérdense que el aminoglucósido es un antibiótico como coadyuvante. La única infección que le sirve para tratarlo es que si tuvieran Pseudomonas en la orina. Si no, no sirve. Es un antibiótico medio como que ayuda a otro, no solito. ¿Cuál es el antibiótico de la Pseudomonas multiresistente? ¿Sintieron hablar del colistin, de las polimixinas? y las polimixinas. Ah, Bien. claro, por medicina. Bien, el Bien. colistin en sus formas como colistimetato, colistin sulfato, sirve para esto. Con el acineto vamos más o menos igual, tenemos una cobertura similar, las céfalo de tercera no son útiles para el acinetobacter, sí los carbapenemes, es la droga de elección de hecho, pero por ejemplo la tasa de resistencia en nuestra terapia es del 92% los carbapenemes, así que yo quiero cubrir quiero cubrir un acineto, jamás le pondría meropenem ni IMI porque no lo cubro, necesito sí o sí el colistin. ¿Ok? Bien. Entonces, 80% de las meningitis son causadas o por Streptoneumoniae o por Neisseria meningitidis. Menos del 10 son producidas por bacilos gram negativos. Es una infección monomicrobiana. Yo no tengo 3-4 bacterias produciendo esto. Ahora vamos a ver en qué casos podemos tener polimicrobiana cuando veamos Jun, pero ahí tienen menos del 1% se puede ver en algunos casos muy específicos. Entonces, el cultivo del cefalorraquídeo va a ser positivo en un 80 al 90% de los casos. Si uno no sabe lo que está tratando, no tiene que prescribir antibióticos, porque si el paciente empezó con un cuadro muy leve y no sabemos muy bien qué tenía, si le damos antibióticos, lo que vamos a hacer es que el cultivo se deteriore a menos del 50%, pero no vamos a curar la infección. Si a ustedes la enfermera les pregunta, doctor, ¿va a ser hemocultivo? Sí, las meningitis se hemocultivan siempre. Ustedes van a ver que un montón de infecciones no se cultivan. Las infecciones intraabdominales, una peritonitis secundaria a la perforación de un apéndice, no tiene ningún sentido hacer hemocultivos. En una punción de piel y partes blandas por una celulitis tampoco, porque el rescate es menos del 10%. Entonces, ustedes van a cultivar lo que hay que cultivar cuando se debe cultivar. En el GRAM, que eso charlamos, el GRAM tiene una sensibilidad muy variable. Si ustedes ven, tiene una sensibilidad que va del 60 al 90 y de acuerdo a la bacteria. El neumococo tiene una sensibilidad muy alta, la listeria tiene una sensibilidad muy baja, pero es muy específica. Si yo veo la bacteria, muy probablemente pueda predecir la etiología. Acá tiene un líquido cristal de roca, esto es un líquido turbio, claramente se ve turbio, y acá ven los diplococos gram positivos, que son, ahí ven ese dúo ahí. Bien, eso es típico de un neumococo. Muy bien. Ahora, ¿qué puede encontrar el cefalorraquídeo en nuestro paciente? Yo en el paciente nuestro... Perdón, ¿sí? se me cortó un segundo. ¿Podría mostrar de vuelta la imagen Sí, cómo de no. lo La que es diapositiva característico ¿esta de... recién? Sí, Acá, lo mira. que era eso. Acá. ¿Ves estos que están de a 2? Y que toman bien... Acá estos tenés 2. Acá tenés uno solito, ¿no? Pero ahí hay de a pares. Sí. Esos pares son diplococos gram positivos, típicos de los neumococos. Perfecto. Gracias, perdón. Ejemplo, no, por favor. Entonces, ustedes van a microbiología, pero ustedes como son muy buenos médicos, dicen, este va a tener esto va a tener esto, me tiene que decir que tiene tal cosa en el gramo. ¿Qué pista les di yo con lo cual ustedes eventualmente podrían elaborar
una teoría de qué diagnóstico podrían llegar a tener. ¿Cómo? No entendí, disculpe la pregunta. Ustedes en el GRAM les van a dar un resultado, pero la clínica del paciente tiene algunas cosas que ustedes dicen, el resultado del GRAM tiene que ser este. ¿Qué esperan encontrar de acuerdo a la clínica del paciente? ¿Qué datos tenían en la clínica que podría llegar a ser? Y voy a tener aumento de células, voy a tener disminución de la glucosa. En el GRAM, no en el físico-químico. Ah, ok. ¿Qué datos tenían en la clínica que puede tener que ver con algo? No me acuerdo La edad del paciente. La edad no. En el examen físico yo les dije que tenía algo. Fiebre. No, la fiebre la tenía, porque la tiene el 95% de los casos. Este paciente en el examen físico tenía algo en particular. ¿Tenía sueño, puede ser? No, en la piel, ¿qué tenía? Petequias, me parece. Ah, excelente, las petequias, muy bien. Y las petequias los hacen pensar en qué bacteria. En Neisseria meningitidis. Exactamente. Las petequias son características de la Neisseria meningitidis. Y la Neisseria meningitidis se va a ver en el GRAM como qué bacteria. ¿Como qué se va a ver? Es un Diplococo coco gram Es positivo. un diplococo gram negativo. Ahí dijo de atrás, negativo. gram negativo, exacto, eso es. Diplococos gram negativos. Perfecto. Entonces eso es lo que les digo. Ustedes se van al laboratorio diciendo, me tiene que decir esto, y después les salen con que es un coco positivo, pero la flauta. Y puede ser, ¿qué bacterias me pueden dar petequias? Obviamente el meningococo es la más importante. Pero un síndrome de fiebre con petequias, no solo tengo que pensar en meningo. Tengo que pensar en 3 bacterias más. ¿Ok? Las otras 3 bacterias que pueden dar este cuadro es el neumococo, lo puede dar el Staphylo aureus y lo puede dar el Streptopiógenes. ¿Ok? Las 4 bacterias pueden manifestarse con fiebre y petequias. Por eso siempre les venimos diciendo a los alumnos, piensen en el meningo. Yo lo hice a propósito porque sabía que alguien lo iba a decir, pero no se encajeten con que solamente puede ser el meningo. Tengan la cabeza abierta porque pueden ser otras bacterias. Perdón, ¿podríamos repetir cuáles podrían ser? Perfecto. Las que se presentan con las petequias. Meningo, neumo, los dos hacen meningitis, el Staphylo aureus, que no es un agente etiológico de meningitis de la comunidad, y el Streptopiógenes, que tampoco es una bacteria que haga esto. ¿Ok? Pero el deterioro del sensorio yo puede ser que lo tenga no por meningitis, sino por shock séptico. ¿Ok? Así que evalúen esto, o sea, puedo tener estas bacterias. Bien, gracias. Dentro entonces del GRAM yo tengo estas posibilidades. Me pueden decir que el paciente tiene un coco gram positivo lanceolado, que tiene un diplococo gram negativo, que tiene un coco bacilo gram negativo, que tiene un bacilo gram negativo, que tiene un bacilo gram positivo. Entonces vamos a ver. Diplococo gram negativo, ¿quién dijimos que se veía así? Meningo. Perfecto. ¿Cuál se ve como un coco o un diplococo gram positivo? Neumo. El neumococo, perfecto. De los agentes etiológicos, ¿qué agente etiológico tenemos que se ve que es un bacilo gram negativo? Que hace meningitis, ¿no? No es gram negativo, pero tiene una característica el hemófilos. Ahora vamos a ver. La Escherichia coli, ¿se acuerdan del neonato o en el anciano? Que puede aparecer como agente etiológico. Bien. Vos dijiste el hemófilos. El hemófilos se puede ver como cocobacilo gram negativo. Acuérdense esto, el hemófilos no siempre es un bacilo perfecto. A veces se ve como cocobacilar, como una forma cocoide. Y ahí hay un problema también, porque hay otra bacteria que también se ve como cocobacilo gram negativo. Y acá tiene que ver con cocobacilo gram negativo de la comunidad, cocobacilo gram negativo intrahospitalario. ¿Alguien se acuerda qué otra bacteria se ve como cocobacilo gram negativo? El de la comunidad sabemos que es el hemófilos. De los intrahospitalarios. ¿La bordetela puede ser? No, la bordetela pertussis es bien extrahospitalaria. Si va a ser intrahospitalaria nos morimos todos porque tenemos un brote adentro del hospital. Y eso de no una puede pasar. extrahospitalaria. Okay. Claro, de los cocobacilos gram negativos, el extrahospitalario es el hemófilos. De los intrahospitalarios, el que se ve así es el Acinetobacter baumani. El acineto se ve como cocobacilo gram negativo.
Pero usted tiene una meningitis de la comunidad, le dicen que un cocobacilo gram negativo, no piensa en acinetón ni gancho, lo que tiene que pensar es un hemófilos. ¿Y cuál se ve como bacilo gram positivo? ¿Qué nos quedó? De los agentes etiológicos, ¿quién nos falta? Exactamente, la listeria monocitógenes es la que se ve como bacilo gram positivo. Perfecto. Para hacer diagnóstico se ha tratado de encontrar marcadores que me ayuden a hacer el diagnóstico de meningitis. Hubo estudios de PCR, hay estudios de lactato, hay estudios con otras bacterias como con otros marcadores como procalcitonina, como el receptor gatillo de célula mieloide. Ninguno de estos estudios han sido demasiado útiles. El estudio que más o menos, este estudio es malo, este estudio es un estudio muy mal hecho, ¿cómo se llama? Metodológicamente es muy malo, yo se los dejo para que lo reconozcan, el día de mañana si lo ven o lo leen, no es bueno. Sí ha habido algunos estudios que muestran que el lactato puede servir para diferenciar, o por lo menos dar un dato más en el caso del diagnóstico de la meningitis postquirúrgica, donde aumenta el lactato y no aumenta tanto el lactato en la meningitis bacteriana extrahospitalaria. Pero es difícil esto, así que tómenlo para la meningitis después de una cirugía, donde puede estar aumentado. Si está aumentado les puede arrimar un poco más el diagnóstico, pero nadie se le hace el diagnóstico, ni se descarta el diagnóstico porque tenga o no tenga un lactato. Entonces, algunas cosas que quiero remarcarles es que en las meningitis no hay que retrasar el inicio del tratamiento, ahora vamos a hablar de tratamiento. Hay que usar agentes bactericidas, se usan dosis máximas de antibióticos que son bactericidas, no bacteriostáticos, y por vía endovenosa. Todo el tratamiento. Los tratamientos de las meningitis no se pasan por vía oral nunca. El tratamiento es endovenoso. Y hay que elegir el antibiótico de acuerdo a las características del paciente. Estas cosas que decíamos, el paciente tiene menos de 30 días de vida, tiene 90 años de vida, y la otra, la epidemiología del lugar. Si el paciente, vieron que les dije que había una cosa con este tema de la resistencia, hay algunos países que tienen una tasa de resistencia al neumococo altísima, donde si el paciente viene con un cuadro meningio, y una cosa que uno no debe dejar de preguntar, el infectólogo siempre lo tiene esto en la cabeza, que es dentro de los tantos días, porque es el periodo de incubación de la enfermedad que estamos tratando de descartar, usted estuvo en algún lado fuera de la ciudad, y eso es muy importante para la meningitis por si viene viajando. Si el paciente viene de Sudáfrica, viene de Israel, viene de España, viene de Hungría, la tasa de resistencia a neumococo es muy, muy alta, con lo cual yo puedo predecir que si tiene un neumococo va a ser resistente seguramente, con lo cual mi empírico va a terminar convirtiéndose en mi tratamiento definitivo. Obviamente todo el mundo tiene claro el concepto de lo que es un tratamiento empírico, ¿no? Un tratamiento que yo lo pongo a ciegas, pero tengo que tomar cultivos antes para ver si ese tratamiento empírico se me convierte en un tratamiento definitivo. Doctor, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué es lo que, a ver, o sea, vos te fijas en la edad más que nada para pensar las posibles A ver, etiologías? Porque el nosotros dijimos, paciente puede... quiero que tengamos una diapositiva que decía si yo puedo predecir la etiología. Una es la edad. ¿Qué otras cosas Hay tomo para otra, predecir la el etiología? estado inmunológico El estado estaba... inmunológico, las comorbilidades de ese paciente toma corticoides, no toma corticoides, ¿ok? Tomo la edad, es inmunocomprometido y le agrego esto de los viajes. ¿En qué? ¿Me va a cambiar el empírico? No me va a cambiar el empírico. Lo que me va a cambiar probablemente sea el definitivo. Pero el empírico, por eso no está incluido en la diapositiva anterior, viajes, ¿ok? Epidemiología, porque para el empírico no me cambia nada. Ah, o sea, el empírico, vos no te fijas en eso. Si viene viajando o no viene viajando, el empírico va a ser el mismo. Pero sí en la edad, Exactamente. y en las comorbilidades. Exactamente. Y eso. Exactamente. Pasa que, o sea, puede venir inconsciente y no le va, o sea, te fijas en la edad del paciente y chao. Claro, el paciente puede estar en coma o no en coma. El empírico es el mismo. Sí. Yo me fijo en la edad y en la inmunodepresión del paciente. Y ahí vamos a decidir el tratamiento. Vieron que nosotros tenemos un grupo de pacientes que tenían entre 2 y 50 años, ¿cierto? Bien. ¿El germen más frecuente en esos pacientes quiénes eran? El neumococo y el meningococo. Perfecto. ¿Qué antibiótico pueden elegir que atraviese la barrera hematoencefálica y que les sirva para cubrir neumo o meningo? O los dos. Los beta-lactámicos no habíamos dicho.
¿Cuáles betalactámicos? Ampicilina. La cefa. La Ay, cefalexina de la tercera. ampicilina, yo puedo tener una tasa de resistencia que no me sirve para el Sí, empírico. sí, me acuerdo. Entonces, la sacamos. Alguien dijo cefalosporinas. ¿Qué cefalosporinas? ¿De primera, segunda, La tercera? tercera. Sí, a partir de la tercera. ¿Por qué eligen la de tercera y no eligen la de primera? En la de primera, no me acuerdo si está dentro del espectro. No es cuestión de espectro, es cuestión de otra cosa. Pero si hay baja resistencia acá, le podés dar de primera. No, no puedo darle primera. ¿Por qué no puedo darle No primera? llega a barrer. Eso, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Las céfalas de primera no atraviesan. ¿Ok? Por eso no puedo usarlas. Pero el espectro sí, el espectro me pueden cubrir, pero no me sirven. ¿Ok? Por eso voy a las de tercera. ¿Qué antibiótico van a elegir como céfalo de tercera? ¿Ceftriaxona? Sí, señor, ceftriaxona. ¿Se acuerdan las dosis para meningitis? Dosis máxima por vía endovenosa, por supuesto. Son 2 gramos cada 12 horas. La dosis habitual para ceftriaxona es 1 gramo cada 12. Para estos casos son 2 gramos cada 12 horas. No les vamos a preguntar dosis, quédense tranquilos. La única patología que tienen que hablar de dosis es en sífilis. Porque cambia, de acuerdo a la sífilis que estén tratando, la dosis de tratamiento. Pero para el resto de las infecciones no vamos a preguntarle dosis. Eso es un alivio, ¿no? Entonces, ceftriaxona para estos pacientes. Bien. Ahora, alguien habló de que yo podía tener resistencia. ¿Resistencia de qué bacteria? Dijimos del neumococo. ¿Cómo cubro al neumoresistente? Al neumoresistente, a penicilina, obviamente a ceftriaxona. ¿Qué antibiótico uso para esos pacientes? Perdón, ¿para los resistentes? Para el neumoresistente, claro, ¿cuál es la droga de elección? ¿No era la vancomicina? Exactamente, la vancomicina es la droga de elección para el neumo R. Entonces, en el tratamiento empírico, en un paciente de 2 a 50 años, que le dan ceftriaxona más vancomicina. ¿Está claro? ¿Está claro por qué le dan uno u otro? Sí. Es más, o sea, es ceftriaxona más vancomicina. Claro. No una u otra. No, es ceftriaxona más ok. vancomicina. Varón. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ceftriaxona más vancomicina, paciente de 2 a 50 años. Bien. Supongamos que el paciente tiene más de 50 años. ¿Sí? Y ahí tenemos 2 bacterias que incorporamos. Escherichia coli y Listeria monocytogenes. La Escherichia coli con ceftriaxona y banco. ¿Alguno de los 2 antibióticos me la cubre? La ceftriaxona sí. Sí, señor, muy bien. Así que la Escherichia coli no me es un problema. Para la listeria, la ceftriaxona o la banco, ¿me la cubren? No, entonces tengo que agregar algo. ¿Qué le agrego? ¿Cuál es la droga de elección para cubrir Listeria monocytogenes? ¿No es la penicilina o el AMPI? Parecido, muy bien. ¿Qué dijo? Penicilina no, entonces, ¿sino qué? Ampicilina. Sí, exactamente. Ampicilina es la droga de elección para la listeria. Perfecto. Así que ahí armaron el tratamiento. Paciente menor de 50 años, 2 a 50, ceftriaxona, banco, solita. Paciente mayor de 50 años, ceftriaxona, banco, ampicilina. ¿Está claro? Sí. Perdón, otra vez. Paciente de 2 a 50 años, ceftriaxona más banco. Paciente mayor de 50 años, ceftriaxona, banco, ampicilina. ¿Ok? Fíjenselo, porque cuando llegan al examen dicen cualquier batalla. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Cuál? ¿Cuál dijiste que era el tratamiento para los sensibles? ¿Le das vancomicina? Igual no. ¿Le das solo ceftriaxona? No, vamos de vuelta. Estoy hablando de tratamiento empírico. No tengo Sí, ningún sí. cultivo. Entonces, en el empírico, lo que estoy diciendo es que ceftriaxona lo doy para neumo y meningo. Pero como en el empírico yo tengo que cubrir también las bacterias resistentes, no sé si Claro. les claro, agrego la claro. vancomicina. Ahora vamos a ver qué hago con el tratamiento definitivo. Perfecto. Este es el empírico, es el paciente que yo a ciegas le estoy poniendo el tratamiento. ¿Ok? En el caso de los neonatos, lo que yo voy a hacer es un tratamiento en el cual tengo que cubrir la coli, la galactiae y la listeria. Entonces, ¿qué no puede faltar? Penicilina. La AMPI. AMPI, perfecto. AMPI tengo que ponerle
¿Cómo puedo cubrir el Streptogalactiae? ¿Cómo puedo cubrir la Escherichia coli? ¿No habíamos dicho penicilina para el Streptogalactiae? Pero la coli. Con la ceftriaxona. Bien, perfecto. Y aparte no le pongo penicilina porque ya estoy dando la ampicilina. Entonces, peni-ampi no es un esquema adecuado. Estoy dando dos cosas iguales. ¿Ok? Entonces, le van a poner una céfalo de tercera, o en estos neonatos lo que puedo usar es un aminoglucósido. Ahí van a ver. Entonces, vamos a los de 12 a 50 años. Ceftriaxona, cefotaxima, más banco. Paciente mayor de 50 años, ceftriaxona, cefotaxima, más banco, más ampi. Paciente menor de un mes, cefotaxima más ampi, genta más ampi. ¿Todo claro? Sí. Muy bien. ¿Qué tratamiento realizo de acuerdo a la microbiología? Esto es de acuerdo a lo que documente. Y ahora vamos a ver las bacterias. Si yo lo que encuentro es un neumococo penicilino sensible, yo lo empecé a tratar con ceftriaxona, sigo con ceftriaxona o lo puedo rotar a ampicilina. ¿Cuánto tiempo? 10 días. Dice 10 a 14 las guías, pero en general con 10 días estoy más que suficiente. Para un neumo R, yo tengo ceftriaxona más banco, y si el neumo R aparece, sigo con ceftriaxona más banco. ¿Ok? No lo trato con banco sola. Alguien había preguntado eso. Es la combinación, ceftriaxona más vancomicina. 10 días. Meningo, yo empecé con ceftriaxona, aparece el meningo, sigo con ceftriaxona. El meningo se trata pocos días, 5 a 7 días son suficientes. Si empecé con ceftriaxona y lo que aparece es un hemófilus, sigo tratando el hemófilus. Entre 1 y 2 semanas es el tiempo. Y si aparece la listeria, estaba con AMPI, sigo con AMPI. Hay algunos trabajos que proponen agregar gentamicina. Esto no es taxativo, no es imprescindible usarlo, así que muchas veces solamente le damos la ampicilina y completamos alrededor de 21 días. ¿Ok? Muy bien. Una pregunta que surge siempre, y va y viene esta pregunta en la medicina, es: ¿le debo indicar corticoides en todos los casos de meningitis a los pacientes? ¿Qué idea tienen ustedes? Sí, ¿no? ¿No habíamos dicho recién que los corticoides eran un factor de riesgo de... No, está bien. Yo tengo el factor de riesgo para tener la meningitis. Yo ahora tengo la meningitis. ¿Hay algún beneficio en usar corticoides? No hay ningún beneficio. ¿Hay algún perjuicio? No sé, no depende del grado de inflamación, no, ni idea. Bien, alguien dice no sé. Eso Yo puede, iba alguien tiene a que saber que no pensar, sé. ¿Qué cosa? depende de la bacteria que tengas, porque habíamos dicho que los corticoides te bajaban la celularidad, y si tenés un Bien. capsulado, capaz que... A ver, el concepto está mal, el primer inicio de la respuesta está bien. Depende de la bacteria, claro. Ahora, yo sé en el empírico qué bacteria tengo. No puede ser según tal vez el grado de inflamación que vos pienses que No, pueda ¿y cómo tener. miden el grado de inflamación? ¿Cómo saben eso? ¿No lo vas a sacar de lo que saques del físico-químico? No, no. Ahí no. Yo puedo tener muchas células, puedo tener pocas proteínas, no me va a predecir si está muy inflamado o poco inflamado el céfalo. No hay manera de predecirlo. Eritrosedimentación. No, tampoco, es algo que llevo... PCR y FAL. No, tampoco, no. Entonces, Es mucho más simple. Es más simple que eso. Ustedes en el empírico tienen que decidir si le ponen corticoides o no al paciente. Entonces, y alguien dijo que depende de la bacteria, y eso es cierto. Depende de la bacteria que crezca en el cultivo, que el corticoide sea beneficioso. ¿Ok? La pregunta es, si yo lo pongo el corticoide en el empírico, ¿hay alguna bacteria que va a andar peor si yo le pongo el corticoide? Y la respuesta es no. Entonces, yo puedo tener beneficio con algunas bacterias, puedo tener absolutamente nada con algunas otras bacterias, pero no voy a tener nunca un perjuicio por usar el corticoide. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en quiénes voy a usar esto? Esto sale, acá tienen los trabajos. Los trabajos son del doctor Van de Beek, que es un holandés que vive estudiando los corticoides. Estos corticoides van a tener
menor riesgo de una evolución desfavorable y menor mortalidad. ¿En quiénes? En niños con meningitis por Haemophilus, en adultos por meningitis por Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? En estos solos, en estos dos grupos de pacientes con estas bacterias determinadas, por eso quien decía, depende de la bacteria, es cierto, voy a tener estas mejorías en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, en los otros pacientes no voy a tener ninguna mejoría. Entonces, yo en el empírico, tengo este paciente nuestro de 30 años, que pienso que tengo un meningo, pero no sé si tengo un meningo o no, porque el neumo también me puede dar las petequias. Le pongo un tratamiento empírico. ¿Qué tratamiento empírico dijimos que le poníamos a un paciente de 30 años? Estraxona, sí. Más banco. Ceftriaxona más banco. ¿Le ponen el corticoide? Sí. Sí, todos los pacientes con una meningitis le van a agregar los corticoides. ¿De acuerdo? Ahora, al día siguiente lo llama la doctora Renata Lismonge, que es la jefa de microbiología, y les dice, creció un neumo o creció un meningo. Si creció el meningo, ¿qué hacen con el corticoide? Se suprime. Lo suspenden inmediatamente porque no tiene ningún beneficio. Si crece el neumo, lo dejan con toda razón. ¿Cuántos días? Entre 2 y 4 días. El tratamiento del neumo dijimos que era entre 7 y 10 días, generalmente 10 días. ¿De acuerdo? Y el corticoide no lo van a dejar los 10 días, lo van a dejar entre 2 y 4 días de iniciado la terapéutica. ¿De acuerdo? Así es como se manejan. ¿Está claro? Ok, entonces de inicio yo se lo puedo dar a todos de forma empírica y después, según lo que me dé cultivo, se lo suprimo o se lo dejo hasta 4 días como máximo. Exactamente, ese es el concepto, así tiene que ser. Ahí tiene una diapositiva que lo que hace es, ¿qué manejo se hace de estos pacientes en terapia? Título informativo. ¿Se debe repetir una punción lumbar? Ustedes al paciente para controlarlo, ¿tienen que hacerlo? Perfecto, el paciente no tiene mejoría clínica. ¿En cuánto tiempo mide la mejoría clínica? ¿Al quinto 2 día? semanas. No, 2 días. Si a los 2 días el paciente no mejora, hay que pulsarlo de vuelta. Los pacientes con meningitis mejoran rápidamente si van a mejorar. ¿Ok? Entonces, si el paciente no tiene respuesta a las 48 horas, en un paciente que tiene un microorganismo resistente, tiene un neumo-R, tiene una Cinetobacter, si es un caso postquirúrgico, estos pacientes hay que estudiarlos para ver si mejoran o no. Y después de una primer PL normal, ante una sospecha de meningitis, también lo hacen. Esto es, paciente en la guardia, tiene un cuadro muy compatible, ustedes le hacen un líquido, y el líquido les viene, en vez de 800 células, les vienen 14 células, proteínas en vez de 0,5, 0,6, glucosa normal. Y este líquido está patológico, pero está poco patológico, y el paciente me parece más bacteriano que viral, porque se duerme mucho. Los pacientes con meningitis a líquido claro, por viral, no se duermen. Algo le pasa a esto. Doctor, ¿en cuánto tiempo sale el cultivo? Déjame terminar esto. Entre 6 y 8 horas lo vuelven a punzar, y ven si el líquido vira. Y el líquido probablemente, si esto es bacteriano, van a ver que ahí de 12 células se le fue a 400 células, que las proteínas aumentaron y probablemente la glucosa baje. ¿Ok? Entonces, cuando tiene un líquido poco sospechoso en un paciente clínicamente muy sospechoso, no lo mandan a ningún lado, lo dejan en la guardia y lo repunzan entre 6 y 8 horas después. ¿Qué querías preguntar? Perdón, ¿en cuánto tiempo sale el cultivo? Porque en 48 horas, si no hay mejoría por ahí, es porque el tratamiento empírico no esté funcionando. Hoy no día, sé. hoy día en un hospital como este, las bacterias en 24 horas sabemos qué es, y la sensibilidad. Nosotros tenemos sistemas de Vitek y de Malditov, no solo nosotros, hay muchísimos lugares en la capital federal que se manejan de esta manera. Los cultivos no son como antes, que al cuarto, quinto día todavía están viendo qué tiene el paciente. En 24 horas tienen esto, y en 2 horas más saben perfectamente qué bacteria es, con sensibilidad. Hay métodos muy modernos que aceleran los tiempos terriblemente. Así que sí, ustedes en 48 horas pueden saber si el paciente tiene un germen resistente antes de eso. Doctor, disculpe, no entendí, me perdí. Entonces, si bien este paciente que tiene 14 células en el campo,
¿Le empiezo tratamiento empírico si tiene los síntomas? ¿En qué quedamos con los pacientes? Ustedes tienen que ver, tienen que tratar de ver si pueden hacer síntomas, si pueden tener tratamiento. Lo que están viendo acá es el paciente que ustedes tienen no tiene una meningitis bacteriana. Ustedes creen que la tiene, pero no están definiendo todavía. Entonces lo tienen que seguir muy de cerca ese paciente. No lo mandan a ningún lado, ustedes son los médicos tratantes, lo siguen hora a hora. Y a las 6 horas lo repunzan. Y ahí definen. Ah, perfecto. Lo que no hay que hacer con ese paciente es desligarse de él, derivarlo a otro lado, que lo venga a ver otro médico. Ustedes lo están viendo, tienen que decidir qué hacen con el paciente, y por eso lo siguen muy de cerca. Un concepto también es importante, vieron ahora con todo esto del COVID, ese tema de los aislamientos, los barbijos y qué sé yo. Los pacientes con meningitis, ¿se deben aislar? Los pacientes que tienen meningitis, ¿nos pueden, ese caso primario, puede diseminar la infección? Aislarse. ¿Todos? Y si tiene colonizado nasofaringe, sí puede diseminar. Y el punto es, ¿todas las bacterias se pueden diseminar? No. No. Bien, ¿y cuáles son las que se diseminan? Que implican que si algo tuvo contacto, alguien tuvo contacto con ese paciente, le tengo que dar una profilaxis para que no haga una meningitis. Qué sé yo, el tipo llegó a la guardia, no llegó en coma, llegó durmiéndose y viene el kinesiólogo y nos ayuda a intubarlo. Entonces, qué sé yo, el kinesiólogo y yo estábamos tan apurados, ahora no porque usamos barbijo hasta para dormir, pero bueno, en su momento no, lo intubamos y no nos pusimos un barbijo. Y después nos dicen que el paciente tuvo una meningitis. ¿Todos tienen que recibir profilaxis o qué pacientes van a recibir profilaxis? ¿De acuerdo a qué bacteria? ¿Cuáles son las bacterias que implican profilaxis? Neumo y meningo, poco. Meningo y hemófilus. El neumo no. El neumo no lleva profilaxis. El meningo sí, el meningo es la más diseminable de todas. Si ustedes toman contacto estrecho con un paciente con meningitis por meningo, tienen 400 a 800 veces más posibilidades de hacer una meningitis que uno que no tuvo contacto. Muy diseminable. Entonces, lo que hacen es aislamiento de contacto respiratorio. Con 24 horas de tratamiento, el aislamiento se suspende, ¿sí? Y solamente el neumococo se mantiene en aislamiento si encuentran un neumo resistente a la penicilina. Si no, no tiene sentido. ¿Ok? Hay pacientes que, como dijimos antes, a las 48 horas lo repunzo, veo que nada, pero puede ser que el paciente persista con fiebre, sigue febril, y bueno, lo que voy a descartar es que el paciente tenga un absceso subdural, que tenga una infección por catéter, que tenga una infección intrahospitalaria, bueno, estoy tratando por una meningitis, pero el tipo puede hacer una infección hacia un catéter central o una neumonía, que tenga fiebre por drogas, que tenga un foco secundario que no lo detecté, o que haya hecho un absceso cerebral. Esto es mucho más raro porque se ve en un tiempo más prolongado. ¿Qué pasa si el paciente a las 48 horas que decíamos que tengo que reevaluarlo, el paciente no tiene mejoría? Y este paciente puede estar complicándose. Por lo tanto, puedo tener una persistencia de la infección, con una persistencia de fuente primaria, este foco original que me dio la infección, como neumo, una otitis, una neumonía, una otitis, una mastitis, mala penetración del antibiótico, porque yo al paciente le indiqué ceftriaxona, pero al residente que le dije que le pusiera, le puso cefasolina, entonces el antibiótico no está entrando, o tenemos un antibiótico inadecuado, porque pensábamos que era sensible, pero microbiología me informó mal y tengo un neumococo resistente, y yo al paciente le estoy dando ceftriaxona sola. ¿Ok? Aparte de morirse de un infarto, ustedes después le van a reventar la cabeza a alguien en el laboratorio, porque van a decir, Dios mío, ¿por qué me dijeron un resultado que no era? Van a tener que actuar. Y después puede haber que no persista la infección, sino que hay complicaciones esperables en pacientes que tienen meningitis. Unas son las complicaciones vasculares, hay pacientes que hacen arteritis con lo que derivan en una ACV, hay otros casos de disfunción endotelial, vasoespasmo, trombosis, vasculitis. Hay otras complicaciones vasculares como trombosis de los senos venosos, hemorragias intracerebrales, formaciones de aneurismas micóticos, los pacientes hay que estudiarlos, convulsiones, hipertensión endocraniana o hidrocefalia. Cualquiera de estas hay que diagnosticarlas y actuar en función de ello. La mortalidad en los pacientes con meningitis varía entre un 5 y un 25%, de acuerdo al agente etiológico. Neumo es uno de los que tiene peor mortalidad. Si a un meningo, que es la peor, si ustedes lo tratan rápido,
evoluciona mucho mejor que un paciente con neumo. Y después las secuelas. Hay pacientes que quedan con sordera, con convulsiones, con algún deterioro cognitivo. No es gratuito tener una meningitis. Después tenemos meningitis por agentes etiológicos, por ejemplo el meningococo, tiene una distribución espacial, geográfica, no todo el mundo tiene los mismos serogrupos. Nosotros, los grupos seroprevalentes en Argentina son el serogrupo B y el serogrupo W135, pero ven que en el mundo esto varía de acuerdo a cada sitio. Un sitio muy típico es lo llamado el meningitis belt o el cinturón de la meningitis, que se ve en África, esto cruzando desde Gambia y Senegal hasta Etiopía y Djibouti en el Mar Rojo, donde, sobre todo en la estación seca, que a diferencia nuestra va de noviembre a junio, hay mayor prevalencia de meningitis. Y el Hajj o el Umrah son dos peregrinaciones que se hacen a la Meca, en la Meca de los sitios santos para los musulmanes, en los cuales el gobierno de Arabia Saudita exige como vacunación para preingreso el tener vacunación contra el meningococo. El meningo se ve en brotes en comunidades cerradas, en dormitorios universitarios, en los peregrinos, como les decía ahora, en el tema de Arabia, en algunos turistas a zonas de riesgo, o obviamente en las barracas de los militares. Obviamente el mecanismo es el mismo, la colonización de la vía respiratoria, y de ahí pasa la sangre. Acuérdense de algo que uno puede tener: meningitis con meningococcemia, o meningitis sin meningococcemia, o meningococcemia sin meningitis. El peor cuadro es ese, el tener el meningococo en la sangre sin meningitis, no se sabe por qué, eso se cree que es una hiporreactividad del sistema inmunológico, suele ser el cuadro más grave de todos. Estas son algunas fotos de pacientes nuestros, esto es niño y mamá, perdón, niño y papá fue esto, con meningo, brote familiar, ambos ven el petequiado, las sufusiones que tienen. Esto es un cuadro muy grave de sepsis por meningococo, que tiene un nombre propio, que produce vasoconstricción periférica severa con necrosis de los miembros. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? El Waterhouse-Friderichsen. Sí, eso es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, eso es, exactamente. Y que tiene que ver fundamentalmente con esto, con que se produce una necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales con toda una disfunción regulatoria general. Acá tienen la profilaxis, que se puede utilizar o rifampicina, o ceftriaxona, o ciprofloxacina. Hoy día es el antibiótico que utilizamos, es 500 miligramos, una única dosis, a todas las personas que estuvieron expuestas, y consideramos expuestos a quienes tuvieron un contacto cercano con el caso índice, y esas son las personas que compartieron varias horas durante la última semana. Ni que hablar si alguien compartió secreciones orales, como un cepillo de dientes, como darle un beso, compartir cubiertos, un mate. Hoy día esto se ve menos con el tema de los aislamientos que tenemos, es más factible. Y los compañeros de aula, esto es difícil porque, por ejemplo, esto no queda en las paredes, están las fauces del caso. Entonces, si estos son casos de chicos, donde se andan chupando una lapicera, se pasan un vaso uno al otro, ahí toda el aula, inclusive la maestra, deberían recibir la profilaxis. Ahora, si en esa misma aula ustedes tienen un hijo que cursa en el turno tarde, que no tuvo contacto ni con la maestra ni con los niños, no hay que dar ninguna profilaxis. Esto no es porque se sienta en el pupitre se va a contagiar. Esto es tener contacto con la persona. Doctor, la profilaxis era de 24 horas, ¿no? Se da eso con cipro, se da una única dosis. Con rifampicina, que es lo tradicional, son 600 miligramos cada 12 horas por 2 días. Alguna cosa de neumo se ve más en general en el invierno. Sí tenemos factores predisponentes, son los pacientes que se vacunan para el neumococo, que son los insuficientes cardíacos, insuficientes renales, los EPOC, los diabéticos, los desnutridos, los pacientes con inmunodepresión. El tratamiento es, como lo charlamos, hay otros agentes etiológicos que fuimos viendo, fuimos hablando como el Haemophilus, como la listeria y el Streptogalactia, de todos ellos hablamos. Un comentario en cuanto a las vacunas, que de esto también venimos diciendo. Hablamos de vacunas antineumocóxicas, de antihemophilus contenidas en las vacunas combinadas. Con meningo hablamos de la vacuna conjugada. Esta vacuna conjugada C monovalente ya no existe. Sí tenemos Membeo. En Argentina
Membeo y teníamos Membeo y Menactra, las dos se dan, Membeo hasta 65 años, se habilitó estos 2 a 55, ahora se da hasta 2 a 65, pero Nimenrix es la última que apareció, se da sin límite de vida. La vacuna antimeningocóxica conjugada A se hizo específicamente en la India, la hizo para África, una vacuna que valía $1, y que encima no necesitaba refrigeración prácticamente, así que fue una vacuna muy útil. Y lo último que hemos incorporado nosotros, no tenemos Trumbeva, lo que tenemos es Vexero, que es la vacuna contra el meningococo B. Lo importante es que se acuerden que para un esplenectomizado adulto, que le van a indicar vacuna de meningo o de B o de la conjugada de 4 serogrupos, son 2 dosis separadas por 4 a 8 semanas. En cuanto a las meningitis a líquido claro, ahí dejamos las bacterianas. Vamos a hacer un repaso muy puntual de las líquido claro porque no tiene que ser todo. Hay causas infecciosas y no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas, lo más importante es el enterovirus, como causa de meningitis a líquido claro, de meningitis viral. La clínica de estos pacientes es una clínica muy poco importante, son pacientes que no tienen deterioro del sensorio, fundamentalmente tienen mucha cefalea, mucha fiebre, un líquido que va a tener aumento de las proteínas, aumento de las células con glucosa normal, en un paciente en el cual no tienen deterioro del sensorio. El paciente no tiene letargo, no tiene confusión, no tiene coma. Un dato importante es que si tienen un paciente con una meningitis a líquido claro, ese paciente no pueden dejar de pesquisar si es una seroconversión por VIH. El 25% de los pacientes que hacen una prima infección sintomática lo hacen a través de una meningitis aséptica. Así que sí o sí ese paciente de la internación se tiene que ir con un VIH realizado, un ELISA para HIV. Acá les dejé esta porque no es que sea muy importante, hemos visto muy pocos casos de meningitis aséptica por parásitos. Lo importante de esto es que es un caso gravísimo. Los agentes etiológicos son amebas de vida libre, de la familia, del género Acanthamoeba. La que tenemos nosotros es la Naegleria fowleri. En Perú, por ejemplo, lo que hay es Balamutia mandrillaris. Depende del lugar. Esto está en aguas dulces, en aguas estancadas, no sucias, sí estancadas, que en nuestra área son típicas. Ustedes vieron la autopista Buenos Aires-La Plata, vieron que hay como unos laguitos al lado del camino, que son tosqueras, era donde sacó piedra caliza y con la lluvia se han hecho unos piletones. Algunos de ellos están contaminados con parásitos de este tipo. Da una pleocitosis eosinofílica, es un cuadro gravísimo, rápidamente lleva a la muerte. Hay que tener una pesquisa muy importante y tratar de ver las neglerias, o sea, los parásitos nadando en el cefalorraquídeo. El tratamiento es anfotericina B lo más rápido posible. Yo el único paciente que vi con esto se murió dentro de las 24 horas. Hay un agente etiológico que puede producir esto, que es la Borrelia burgdorferi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Lyme. No existe el Lyme en la Argentina. Hay una publicación de hace poco de un cuadro neurológico donde atribuyeron Lyme en el país, unos autores, salió publicado en Medicina. Nosotros ya publicamos una carta, está aceptada, donde rechazamos el diagnóstico porque la verdad no hay ninguna evidencia que el hemisferio sur, no solo la Argentina, todo el hemisferio sur no tiene enfermedad de Lyme porque no tenemos los vectores que pueden transmitir la enfermedad. Hablamos de Cryptococcus neoformans, que dijimos que esto se veía en los inmunocomprometidos, sobre todo en pacientes con SIDA, pero no olvidarse también de pacientes con trasplante, con linfoma y demás, y comentamos que en los pacientes neutropénicos, en los pacientes muy pequeños, pueden llegar a tener una diseminación por cándida. En cuanto a el diagnóstico, es importante, esto lo vamos a ver ahora, lo que hablemos de encefalitis, el tema de los viajes, la clínica es muy leve, no tiene gran cosa, salvo mucha cefalea y mucha fiebre, sin muchas otras cosas, y en el físico-químico dijimos cómo se veía. Obviamente vamos a hacer una tinta china, la tinta china va a ser negativa, salvo que tengamos un criptococo. El Ziehl-Neelsen, que para meningitis tuberculosa, ahora vamos a verlo de crónica, tiene una sensibilidad bajísima, prácticamente no tiene sensibilidad.
Lo que sí podemos hacer es detectar antígeno raquia, o sea, detectar el antígeno del cripto en el cefalorraquídeo, y obviamente lo que decíamos, hacemos serología para HIV y hacemos una BDRL en sangre, y si eso nos da positivo también la buscamos en el cefalorraquídeo. En cuanto a los casos de subaguda y crónica, mini pantallazo, lo que importa es la meningitis tuberculosa. Esto da un cuadro muy proteiforme en los síntomas. Los síntomas pueden ser muy poco claros, venir con semanas de evolución de una cefalea intermitente, algún cambio de la personalidad. Son raros los casos bruscos, esto se ve en mucho tiempo. Algún episodio de vómitos, algún episodio de confusión, una clínica que va y viene. Un líquido cefalorraquídeo con células aumentadas, sí, más de 100, menos de 500, con una glucosa que puede estar baja, pero en general está normal, y con unas proteínas que sí suelen estar elevadas. Obviamente el diagnóstico es muy difícil de hacer, el cultivo obviamente nos va a dar el diagnóstico, pero fíjense que el Sid-Nielsen nos da un resultado variable del 10 al 30 y el cultivo también del 45 al 75. O sea que muchas veces cuando no llegamos a un diagnóstico de qué etiología tiene el paciente y tiene un cuadro compatible, hemos tratado en forma empírica pacientes con meningitis tuberculosa porque no podíamos llegar a hacer el diagnóstico. Muy bien. Con esto... Perdón, eso cuando... Eso último que dijo. Sí, de la meningitis tuberculosa. El resto de... Exacto. O sea, para el resto de los agentes no daba. Exacto. Uno lo que hace es hacer un estudio muy exhaustivo de toda la etiología, de imágenes y demás, y agota los métodos diagnósticos y no encuentra causa. Y el paciente tiene un cuadro clínico en el cual parece que va y viene su clínica, con esta cosa subaguda. Entonces, ahí se decide hacer el tratamiento empírico porque tampoco es gratuito. Son entre 12 y 18 meses de tratamiento, así que es muy, muy prolongado el tratamiento de la meningitis tuberculosa. Bien, lo que vamos a hacer ahora es descansar 5